Bueno, creo que no se grabó el audio, pero aquí lo voy a hacer en un voiceover para poder medio explicar lo que fue la reunión, ¿va? Entonces básicamente empecé a hacer la proteína desde cero. Entonces ahorita lo que hice fue buscar el punto out para poder identificarlo y saber en qué carpeta está guardado. Ahí como les mostraba que ya había hecho el Excel a modo de prueba y que sí me había salido y todo normal. Entonces vamos a abrir el Excel y lo vamos a hacer por el segundo método, el que yo dije en la reunión que era más casaca. Entonces ahí estoy buscando el punto out para verificar que sí esté en la carpeta de dinámica molecular que yo lo tengo en el escritorio. Entonces vamos a esperar a que abra el Excel. Va. Entonces ahí pues hay varias versiones, pero más que todo cuando lo abrimos vamos a hacerlo de la segunda opción que le vamos a dar en abrir y vamos a darle en examinar para poder buscar el documento .out, que como les dije yo lo tengo en el escritorio en una carpeta de química computacional en dinámica molecular, y vamos a seleccionar todos los archivos. Eso todas las compus lo tienen, todas, y es la primera opción, todos los archivos, para que nos aparezca todo el tipo de formato que Excel pueda leer. Entonces ya buscamos nuestro archivo .out, que ahí yo lo tengo bien identificado. Abrimos y ahí empiezan los parámetros para poder trabajar la molécula. Entonces cada línea va a representar pues lo que hizo la dinámica molecular. Si se dan cuenta, trabajaron la mayoría con 169, pero a mí mis títulos me aparecían, ahorita estoy buscando desde dónde aparecen mis títulos, porque cada uno va a aparecer el título de forma diferente. Entonces ahí lo estoy buscando y vamos a ver. La mayoría les aparecía ahí en 169 que había dicho el licenciado, si no estoy mal, pero si se dan cuenta a mí no me aparece ahí, a mí aparece hasta 178, empieza el título. Entonces ahí escribo 178 y pues se deja la opción de arriba de delimitado y siguiente, y se le puede dejar tabulación y se le tiene que escribir marcar esa opción, y por último pues finalizar. Entonces ahí lo que vamos a hacer va a ser eliminar todas las letras. Entonces lo que vamos a hacer va a ser seleccionar toda la columna A donde estén todas esas letras de opening y todo eso. Seleccionar desde el punto verde, desde ahí se posicionan el mouse y le dan clic normal y clic derecho y eliminar. Ok, ahí ya se borraron algunas partes de las letras. Ahora vamos a seleccionar todo y vamos a aplicar el filtro, que es ahí en ordenar y filtro. Ahí aplicó filtro a todos los títulos, si se dan cuenta. Ahora vamos a filtrar primero TS para poder tener los números en la primera casilla. Entonces vamos a ordenar de la A a la Z. Entonces primero nos aparecen todos los números y hasta abajo van a aparecer las letras, y nosotros queremos eliminar las letras. Ahí sí ya se dan cuenta, ya me están apareciendo letras. Entonces ya me voy un poquito más arriba para intentar buscar desde dónde empiezan las letras, siempre viendo solamente la columna A. Ahí ya me empiezan a aparecer líneas
y a partir de ahí, de esas líneas, es donde yo tengo que eliminar, posicionándome desde los números. Y aquí vamos a hacer un comando. Podemos hacerlo eliminando todo y seleccionando individualmente, o usando el comando de Control Shift y la flechita para abajo, para que nos seleccione hasta abajo la última letra. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado, porque si damos clic por error en alguna letra, nos va a quitar esa selección, y aquí lo voy a ejemplificar. Miren cómo se quitó la selección. Entonces hay que tener cuidado al momento de eliminar, de no darle un clic en falso. Entonces vuelvo a buscar desde donde empiezan las letras. Ahí empiezan las líneas. Entonces desde ahí ya voy a presionar otra vez, me posiciono hasta el fondo, cuando se ponga verdecito, Control Shift y la flechita para abajo del teclado, clic derecho y eliminar. Y ahí ya se nos eliminó todas las letras de la columna A. Ahora vamos otra vez para arriba, porque ahora nos aparecen en B las letras CPU. Esas letras las vamos a quitar. Entonces seleccionamos el filtro de B y le damos de menor a mayor. Ok, entonces ahí ya nos aparecen números primero y hasta abajo nos van a aparecer letras. Ok, entonces ahí ya nos aparece CPU. Seleccionamos todas las filas y lo mismo, Control Shift y la flechita para abajo para seleccionar hasta la última letra, y clic derecho y eliminar. Ok, listo, ahí ya tenemos limpio toda la base de datos para tener solo números. Entonces vamos a filtrar TS de nuevo, porque ese es el valor que necesitamos, de menor a mayor. Ok, y ahí ya nos aparece pues en orden de 0 hasta el más grande. Entonces ya vamos a graficar. Seleccionamos la columna A y la columna M, pero desde donde está el cuadrito verde, desde ahí seleccionamos y mantenemos Control y le damos un clic en Potential. Ok, una vez ahí ya le damos en insertar el gráfico de dispersión, pero el segundo gráfico, el que dice dispersión con líneas suavizadas, y no nos tiene que dar ningún error porque ya quitamos todas las letras que existen en esas dos columnas. Ok, ahí ya me generó el gráfico, entonces ya lo puedo pasar a una nueva hoja de cálculo. Y le doy clic derecho en ese espacio en blanco. Justo en ese espacio en blanco podemos darle clic derecho y mover gráfico. Y a una nueva hoja de cálculo, el nombre no importa. Ok, entonces ya se nos movió. Entonces ahí lo que queremos es cortar hasta la segunda línea, hasta ahí, porque esa línea es la que nos interesa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ver en el eje X qué número es el que comienza desde esa línea recta hasta el final. Entonces, para eso necesitamos definir los parámetros de mínimos y máximos, tanto del eje X como del eje Y. Si se dan cuenta, no me aparece el cuadro a la derecha que le aparecía al licenciado. Entonces, ¿cómo hago para sacar ese cuadro? Si se dan cuenta, no aparece porque está seleccionando Excel solo la gráfica. Entonces, hay que seleccionar los puntitos azules que Excel nos tira de los valores para que nos tire ese cuadro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole doble clic a uno de esos puntos azules. Y ahorita les va a aparecer, van a ver cómo aparece ese cuadro. ¿Ven? Ahora aparece ya ese cuadro de formato de punto. Pero lo que queremos es modificar los parámetros del eje tanto X como Y. Entonces,
Solo damos clic en los valores del eje X, en los valores, no en los puntos blancos. Entonces ya nos aparece ese tipo de cuadro que es opciones del eje, para ya definir los mínimos y máximos. Entonces ya me posiciono y miro en qué valor necesito que corte y sea el mínimo. Entonces me posiciono ahí encima del puntero y miro el valor que me dice el Excel, y ese valor lo voy a poner en mínimo. Ok, entonces ahí nos damos cuenta que ya cortamos desde la izquierda, pero necesitamos cortar también desde la derecha. Entonces vamos a posicionarnos encima y miramos el valor que nos tira el eje X desde la derecha para poder colocar ese valor en mínimos. Y presionamos la tecla tabulador. Eso es importante. Tenemos que presionar la tecla tabulador, si no, no nos va a cambiar el gráfico cuando escribimos los valores. Ok, ahora lo que hay que hacer es cortar el eje Y para que miremos los gráficos más ampliados. Entonces, igual, nos vamos a posicionar en los valores del eje Y para que ya nos defina en el cuadro de la derecha los valores que podemos ir cortando. Tanto valores mínimos como valores máximos. Entonces, por ejemplo, a ese valor es al tanteo. Ustedes ya van a ver en sus distintas gráficas los valores que pueden ser, como por ejemplo en este caso, los valores que me aparecen aquí no van a ser los mismos que les van a aparecer a ustedes. Entonces le tienen que ir como midiendo para ver más o menos en dónde tienen que cortar. Entonces ahí ya nos cortó desde abajo para arriba. Entonces ahora hay que correr de arriba hacia abajo, definiéndolo en los parámetros máximos. Entonces igual calculamos más o menos en qué valores puede estar mejor para que se vean más amplificadas esas gráficas, y tabular. Entonces ya nos damos cuenta que la gráfica se va haciendo cada vez más exacta. Entonces podemos acortarlo un poquito más en los mínimos y máximos para seguir amplificando cada vez más los valores, porque lo que buscamos es una línea recta en la gráfica, que es regularmente la línea que está de último. Entonces vamos a seguir recortando hasta que podamos ver con mayor detalle los puntos, tanto en eje X como en eje Y. En este caso lo estoy haciendo en el eje Y, definiendo los mínimos y máximos para cada vez hacerlo más y más cerca para que podamos ver a detalle cada puntito. Entonces, si nos damos cuenta, ahí de último es donde yo me voy a centrar, porque ahí es donde la gráfica se empieza a poner de línea recta, y ese es el punto que me interesa. Entonces ya me ubico más o menos en dónde puedo cortarlo en el eje X y selecciono los valores de X para poder cortar ahí. Selecciono esos valores, me voy a las opciones de eje y ya defino otra vez los mínimos. Ya me posiciono y miro más o menos qué valor puede ser tanto en mínimo como máximo.
miren, ahora la gráfica ya se va haciendo un poquito más recta. Entonces puedo amplificar, por ejemplo, ahí los valores de Y para ver los puntos más extendidos. Igual posicionándome y dándole clic en los valores de Y. Y ya calculando más o menos qué valores puedo poner tanto en mínimo como en máximo. Y miren, ya podemos ver los puntos un poquito más a detalle. Entonces ahora vamos a definir de abajo hacia arriba, o sea, del mínimo para arriba, para que nos amplifique más la gráfica. Entre más amplificada esté, va a ser más fácil identificar la línea recta y el punto que nos piden también. Miren, ya se hacen más amplificados los puntos. Entonces ya podemos tomar ahí un punto para la siguiente clase. Que por ejemplo en este caso pues nos podamos posicionar en el primer punto y nos aparece serie potencial y el valor del eje X, y abajo están las coordenadas que necesitamos y que nos pidieron para dentro de 15 días. Esas coordenadas son las que vamos a usar, las del primer punto que nos aparece en la gráfica al lado izquierdo. Entonces ya tenemos lista la gráfica, ya solo queda guardarlo como un archivo de Excel. Entonces aquí a la compañera le surgió un problema al momento de graficar, que solo le salía una línea recta. Entonces lo que hicimos fue primero ver que no existiera ninguna letra al momento de querer limpiar la base de datos, que no existiera ninguna letra. Ok, y vemos que TS sí está filtrado de forma correcta, de menor a mayor. Entonces vamos a graficar TS y Potential de ese modo de gráfica, y eso es lo que le tira a ella, una gráfica lineal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si nos damos cuenta, los primeros 5 valores tienen un valor positivo muy pequeño, y eso está interfiriendo con toda la lectura de la gráfica. Entonces lo que se va a hacer a continuación es eliminar esos puntos chiquititos positivos para poder así ver si la gráfica ahora sí se puede comportar de una manera normal. Entonces se van a eliminar los primeros valores del 0 hasta el 4 sin eliminar los títulos, pero de la forma que seleccionamos los valores y le damos clic derecho y eliminar. Y ahora vamos a probar graficar nuevamente. Y ahora vemos un comportamiento normal de la proteína, y ya procedemos a hacer todo el paso anterior previamente explicado. Básicamente sería eso, y cuando terminemos de graficar ya lo podemos guardar en formato de Excel en la carpeta que ustedes deseen. Entonces esto sería todo, muchis, espero que les haya servido un montón, y pues cualquier cosa pueden escribir.